yo soy arquitecta, graduada en la Universidad de Rosario y después hice la especialidad en preservación de patrimonio urbano y arquitectónico en Córdoba. Nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Viví en muchos lugares hasta que recalé en la Patagonia hace 40 años y hace 31 años que estoy en Comodoro Rivadavia. Primero estuve en Santa Cruz, 9 años, y ahora hace 31 que estoy en Comodoro Rivadavia. Diría que la parte más significativa de mi vida profesional la he desarrollado acá en Comodoro. La iglesia se construye en la década de 1920 con la creación de YPF. Mosconi fue una pieza clave para la construcción de la iglesia Santa Lucía. Es que Mosconi tenía la preocupación de no organizar solamente la producción, un trabajo productivo, sino también, como tenía la responsabilidad de que traía mucha cantidad de obreros de otros lugares del país y del extranjero, o era consciente de lo que significaba el aislamiento, la soledad y demás, entonces se preocupó muchísimo no solo por lo productivo, por lo laboral, sino en cómo organizaba el tiempo libre de las personas. Se estima, el proyecto es aproximadamente de 1924, se estima que la iglesia estuvo terminada en 1927, junto con el Colegio de Anfunes, como conjunto salesiano, se inauguran juntos en 1929. La iglesia esperó al colegio para una inauguración oficial que hubo en 1929. Esto implica la llegada de la organización salesiana a la Patagonia y es la primera iglesia católica en el territorio. Lo interesante para mí fue poder consultar las memorias de YPF como boletines oficiales de todas las tareas que se hacían en el campamento, en ese momento Campamento Central, hoy Barrio General Mosconi, porque ahí dan detalles que son, yo diría que hasta despiertan ternura, porque el propio Mosconi por ahí decía, llegaron 100 ladrillos de tales y tales características que van a ser destinados a la construcción de la iglesia. O sea, hubo todo un movimiento social, porque hubo sobre todo grupos de mujeres que movilizaron o que motorizaron el poder construir la iglesia, pero también después estuvo la voluntad, fue una voluntad política de parte de Mosconi, su decisión de destinar fondos y personal que pudiera construir la iglesia. En la investigación yo encontré este croquis que lo hicieron dos padres, los sacerdotes Pérez y Luna, que formaban parte de la congregación residente en Comodoro en este momento. Y si bien es un croquis sencillo y con un dibujo a mano alzada, que no tiene gran complejidad, pero en realidad la fachada definitiva tiene mucho que ver. El trabajo que se comenzó de investigación, que es absolutamente necesario cada vez que uno va a intervenir el patrimonio, se hizo en un momento cuando todavía se podía acceder, aunque con dificultad, a los archivos de YPF, tanto archivos escritos como archivos de planos. Ya se había producido la privatización de YPF, que fue un momento donde un montón de documentación se ve separada del lugar original y otra parte de la documentación va a parar a distintos lugares. Este es el dibujo original de la fachada. Y como se puede ver acá, tiene un sello, el sello de los autores, que dice Yacimiento Petrolífero Fiscal Comodoro Rivadavia, que esto surgió del Departamento de Proyectos y Dibujos. Cuando se analiza el valor de un bien patrimonial, es muy importante dónde está inserto, cómo está inserto y cómo se lo puede apreciar desde determinadas perspectivas. Tienen en cuenta el aspecto histórico testimonial,
el aspecto estético arquitectónico, el paisajístico ambiental y el económico. Y entonces, en base a la combinación de todos esos aspectos, se determinan los grados de intervención. Hay un grado de protección y también hay que observar el nivel de deterioro para ponerle una calificación a cada edificio que es un bien patrimonial. Entonces, esto es importante porque la iglesia Santa Lucía tiene una categorización muy alta en todos estos aspectos. Entonces, la iglesia, junto con el conjunto del Deán Funes, realmente tiene una situación estratégica, no solo en su ubicación concreta dentro de la trama urbana, sino cómo se lo puede apreciar desde distintos puntos de vista. Entonces, cuando conservamos el patrimonio de una ciudad, también tenemos que tener en cuenta el entorno, porque es fundamental poder conservar el entorno para poder jerarquizar más el espacio urbano. Todo lo que nosotros llamamos espacio urbano, que necesita aire, necesita perspectiva, necesita una visualización desde cierta distancia, y eso también le otorga mucho más valor. Cuando uno va a intervenir un bien patrimonial, hay distintas formas de intervenirlo. Puede ser los reciclajes. Los reciclajes es cuando puede cambiar la función del bien patrimonial, del edificio, y además puede cambiar algunas cosas del aspecto también. Después hay otro tipo de intervención que es la refuncionalización sin alteración del bien, y entonces en esa refuncionalización se le da otro uso que sea fácilmente adaptable y entonces se puede conservar el bien. La restauración es como la intervención máxima, quiere decir, cuando se pretende volver al bien a como era en su origen. En la iglesia, junto con el colegio Deán Funes, se convirtieron en un conjunto de alto valor patrimonial, no solo para la ciudad, sino a nivel regional y a nivel nacional. La intervención máxima, que es la de una restauración, se justificaba ampliamente. Nos acercamos a la iglesia y comprobamos que el ala norte del crucero estaba totalmente colapsada. Verdaderamente había un peligro bastante inminente de posible derrumbe. Una de las alas estaba totalmente colapsada, tiraba el edificio para aquel lado. De hecho, estaban muy afectados los pisos y demás. Y este ala estaba afectada, pero no tanto. Hay una característica de la ciudad de Comodoro que es su geología. Los suelos de Comodoro y de la región son arcillas potencialmente activas en este sector en nivel muy alto. Quiere decir que con presencia de humedad crece, cuando se seca se mueve porque se contrae, y entonces eso en grado sumo, entonces eso va provocando patologías en todo lo que lleva a su paso. Y eso da como resultado que hay que hacer de modo urgente un recalce de las estructuras para ponerlas en condición. Esta modificación tuvo un proceso largo, empezó alrededor del año 2002-2004 y se le dio un corte donde, si bien los trabajos no se podían dar por terminados en forma definitiva, no se dispusieron de más fondos. Entonces, lo primero que hicimos fue apuntalar esta parte del edificio como una tarea primordial y básica, y suspender el funcionamiento de la iglesia. Acá están señaladas todos los sectores donde la iglesia estaba dañada con peligro de derrumbe de este sector, por eso se apuntaló y dejó de funcionar. Y así es como desde el estudio que teníamos con Arquitecta Gali, fuimos las intermediarias para contratar por parte del obispado al departamento de geología de la universidad local, y se contrató también a una empresa particular que hizo el estudio de suelos. Una decisión de la intervención fue quitar todas las capas de pintura, y eso le volvió a una originalidad muy impactante. Después hicimos, viniendo de arriba para abajo, por ejemplo, el techo es de chapa y había algunas chapas deterioradas, así que tenían agujeros, había algunas filtraciones de agua, pero cuando nos metimos en el entretecho, que es un entretecho
de una factura excelente. Las chapas tienen sellos, tienen el origen en Inglaterra, entonces dijimos, bueno, las chapas hay que conservarlas porque denotaban que eran originales. Lo que hicimos fue, hubo maderas de refuerzo, esas maderas se pintaron en un color blanco y también se agregaron algunos herrajes de seguridad que también fueron pintados en un color distinto del que estaban para que se note que es una intervención de otro momento. Después eso se dejó registrado en los papeles. Que obtuvimos el estudio de geología y el de ingeniería, se decide que lo primero que hay que hacer, por supuesto, es la recomposición y la restauración de las fundaciones de la iglesia, porque eso era fundamental para poder recuperar después lo que nosotros estamos viendo sobre el nivel de la tierra. Se cortaron los pilotines y lo que sí tuvimos que cambiar fue el piso, porque además se hizo todo un trabajo de ariostramiento de la estructura por debajo del piso, que además se encargaban de sostener todo el edificio desde adentro. Como las averías que tenía la iglesia, que era por la presencia de agua de distintas escorrentías, por las distintas fallas que vienen desde los cerros circundantes, entonces había que aislarla del agua. Lo que se hizo fue eliminar cualquier fuente de agua que pudiera estar adentro del edificio y dejamos que todo el perímetro del edificio quedara como protector del mismo y no circulara agua ni adentro del edificio ni muy cercano. Y otra determinación que tomamos como en la decisión de este proyecto de restauración fue que lo denominamos restauración y puesta en valor. Nosotros lo que necesitábamos hacer también es aislarlo, como dije antes, de posibles peligros cercanos. Por un lado tenemos a este edificio que se construyó tiempo después, que no tiene relación ni con la iglesia ni con el colegio de Anfunes y de alguna manera ha servido de contenedor. Y lo que hicimos del otro lado, generamos una especie de plazoleta seca con un diseño de piso, con la intervención en el lugar de pórfido patagónico para hacerlo dialogar, digamos, con los materiales de la zona y de esa manera también nos asegurábamos de que no hubiera filtraciones de agua, por lo menos desde la superficie, y en lo posible contuvimos también por debajo del nivel 00 hasta cierta altura. El diseño arquitectónico que tiene no pertenece a un estilo definido. Tiene algunos elementos neogóticos que se observan en estos arcos apuntados, pero en realidad es muy ecléctico en su conformación y no responde a un estilo determinado. Entonces, esto es para mostrarles el edificio desde arriba, como si le sacáramos la tapa. La estructura de la iglesia, el diseño, es muy sencillo, es muy adecuado porque es una iglesia de cruz latina y tiene muy buenas proporciones. Si nosotros la miramos hasta acá, la fachada es simétrica, pero después se rompe la simetría con la torre de la iglesia. Y si recordamos el croquis que yo les mostré al principio, como que fue tenido en cuenta esa propuesta. Igual es una respuesta bastante clásica de una concepción típica, digamos, ¿no?, de iglesia.